Conversar en el día de hoy con Fernando Berguera, a quien tenemos en línea y lo saludamos. Muy buenos días, Fernando. Hola, buenos días para todos a la distancia, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la oportunidad de poder conversar con vos. Anunciábamos en el primer bloque del programa que, bueno, sos contador, te desempeñás en el ámbito universitario, pero también en el ámbito público. Entonces queríamos preguntarte en principio cuál es tu desempeño profesional allí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, mi trabajo principal es en el INAES, que es, bueno, ustedes lo tienen que conocer, es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, un nombre muy pomposo. Es el organismo que controla y promociona a las cooperativas y a las mutuales. Ahí, bueno, yo soy capacitador y ya sea para hacer charlas, encuentros con las cooperativas, me estoy enfocando en estos últimos años, como también para recibir consultas y bueno, ayudar ya sea por teléfono, persona, vía mail. Y bueno, como lo decías también hace un rato, soy docente de la UBA y en el secundario estoy dando contabilidad en distintos ámbitos. Ajá. Y Fernando, también anunciábamos en el primer bloque, durante el año 2017 se escribió y se publicó, probablemente haya tenido más tiempo de escritura, pero se editó el libro titulado Contabilidad en Cooperativas, un análisis teórico práctico sobre su gestión empresarial, bueno, escrito justamente por vos y publicado por Edicon, que es la editorial del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo surge la iniciativa de escribir este libro vinculado a contabilidad en cooperativa, Fernando? Bueno, por un lado, en el desarrollo de la actividad acá en el INAES, ya sea como en capacitaciones o en consultas, empecé a recibir mucho pedido de estas cuestiones específicas de contabilidad y bueno, siempre me preguntaban dónde se podía profundizar el tema para poder charlarlo entre los cooperativistas o los propios contadores. Y la verdad es que no encontraba un material que, bueno, que aborde estos temas con la perspectiva que yo creía que estaba faltando, que me estaban consultando. Y bueno, ahí fue que pensé en poner en escrito estas cuestiones que venía desarrollando en algunas capacitaciones, en algunas comunicaciones, en algunas charlas. Y, y bueno, también surgió, me acuerdo, eh, creo que estos intervalos. Eh, Me acuerdo que lo que me estaba faltando un poco era el enfoque, cómo encararlo, porque empecé a desarrollarlo más técnicamente y me acuerdo una vez allá en la provincia de ustedes, en Tierra del Fuego, que me invitaron a hacer una charla desde el INAES y me dijeron, queremos que des la misma charla para las cooperativas y para los contadores. Y bueno, ahí ese fue el cierre que yo necesitaba para ver cómo encarar la escritura del libro. Claro, había una diferencia vinculada a estos dos destinatarios, ¿o no? Sí, sí, pero el tema era que tenían las mismas dudas. O sea, Claro. yo me acuerdo en ese momento era algo que no terminó estando en el libro, pero era sobre documentación pre y post asamblearia. Ujú. Y la misma duda la tenían los contadores, que lo dimos ahí en la ciudad de Río Grande, en la ciudad de Ushuaia con el Consejo Profesional, y después los cooperativistas. Claro. Entonces, si bien puede ser un poco más técnico cuando uno habla con los contadores, pero cómo hacer para que para el mismo contenido lo tengan los dos actores, ¿no? Tanto el profesional que tiene que revisar los estados contables y que hacerlos encargados por la cooperativa, como quien los tiene que firmar y votar.
Claro, claro. Y del lado de las cooperativas, digamos, la experiencia del hacer del aprender en el propio transcurso de esta empresa o de cualquier otra empresa es seguramente o probablemente entendible. En el caso de los contadores, esas dudas, sí, inquietudes que había vinculadas, por ejemplo, a esta cuestión puntual de documentación pre y post asamblearia, ¿a qué crees que se debe? Bueno, fundamentalmente que son temas que no se dan en la facultad, Ujú. son temas olvidados, eh, y después en la vida cotidiana uno tiene que ir aprendiéndolo por su cuenta, Claro. eh, porque si bien los contadores hace unos años ya tenemos una resolución técnica contable específica de cooperativas, eh, a veces en algunas materias de la facultad está, se la nombra, se la trabaja un poquito, pero así como algo por separado. Las currículas, quizás no en las currículas, pero sí en las clases, en la Ujú. facultad, están orientadas a las sociedades comerciales. Claro, claro. Y en ese sentido, ¿pensás que hay algún tipo de desvinculación tal vez entre el mundo justamente contable vinculado a la economía social y solidaria y la formación académica? ¿O, Bueno, o se trataría de discusiones que hay que dar, digamos, en términos de por ahí de revisión de los programas, en revisión de, bueno, la propia formación? por eso te decía hace un rato, yo creo que no es tanto el programa en sí, Ujú. sino la orientación que se le da. Todas estas orientaciones a veces parece que no, pero son orientaciones políticas, que la Ajá. Facultad de Ciencias Económicas de sus clases de contabilidad explicando lo que necesitan las sociedades comerciales y dejan de lado no solo a las cooperativas, a las mutuales, sino también a las asociaciones civiles Ujú. y a las fundaciones, es un lineamiento político general de la sociedad, como Claro. que el contador tiene que saber qué hacer con la sociedad comercial. El resto, bueno, tiene los lineamientos generales y tan difícil no es. Pareciera que esa es la política, la ideología o el enfoque que se da. Si uno Claro. estudia los programas, no es que falta la orientación en el programa, sino que el docente prácticamente no lo da. Claro, claro, claro. Entonces ahí también sabemos que hay algunas discusiones vinculadas a esta, bueno, la formación, ¿no? De contadores allí en Buenos Aires, ¿puede ser? Sí, se está empezando a tratar el tema. Salió, si yo no me equivoco, el año pasado una resolución del Ministerio de Educación que dice que todos los programas de contador y abogado, que es otro de los problemas que hay, Ujú. nuestros primos, como les suelen decir los acá en las facultades, los abogados pasa lo mismo. Bueno, el Ministerio de Educación sacó una resolución diciendo que los programas de contador y abogado tienen que adecuarse o incorporar los temas de cooperativas y Ajá. mutuales. Y si bien por un año y pico, no se le dio mucha importancia a esa resolución, se está logrando en distintas facultades, en distintas universidades, ¿no? Que se empiecen a tomar materias específicas de cooperativas, de mutuales o de economía social, dependiendo cada organización, cada facultad, el enfoque que le quiera dar. Claro. Igual también, la resolución no dice que tiene que haber una materia, y quizás se encontró como una solución rápida de hacer una materia, pero yo creo que lo principal es que se den esos contenidos en todas las materias, Claro, transversalmente. claro, de manera transversal, ¿no? Esta cuestión que también se habla respecto de otros aspectos, digamos, hace poco una discusión sobre educación sexual integral, también cómo pensarlo de manera transversal, ¿no? Cómo pensar los contenidos de formación académico-profesional, en el caso de los contadores, bueno, cómo incorporar estas perspectivas de la economía social y solidaria, no solamente en una materia optativa, por ejemplo,
sino, bueno, como con un contenido de distintas, bueno, de las distintas estructuras de la carrera, ¿no? Claro, exactamente, porque incluso vos aportás algo que me había olvidado de decir. Esta materia es optativa, o sea, está en los programas, hay una materia que se llama cooperativas, quizás, o economía social, pero solamente para el grupo que les interese y lo tome. Claro, Los que no les interesa o que quizás no le coincide el horario cuando tienen que hacer las optativas, no saben nada de cooperativas. Yo claro. realmente pongo un par de ejemplos o cuando vienen a consultar o cuando estoy en la facultad, les pregunto, ¿cómo se llama la cuenta que se usa en las sociedades anónimas cuando el accionista, cuando la persona le falta integrar capital? Y todos los contadores te van a responder accionistas. Bueno, ¿cómo se llama en cooperativas? No tienen idea. Claro. Entonces, eso es porque desde la primera materia de contabilidad se empieza a decir, bueno, acá en las sociedades anónimas se llama accionistas, en SRL cuota, cuenta aporte con el nombre de cada persona, le explican la diferencia, pero eh, bueno, y eso en todos los temas. Claro, claro, claro. Fernando, ¿y cuáles son los, a grandes rasgos, digamos, los contenidos que aborda el libro, y por un lado, y por otro, si pensás que es una herramienta, si tuviste este feedback por ahí con lectores o lectoras, tanto con cooperativistas como contadores, que te hayan dicho, bueno, puede ser una herramienta o no sirve, o si esto sucedió, si no sucedió, cómo ves que se puede instalar el libro en tanto herramienta, ¿no? Bueno, por un lado, el libro, si bien se llama Contabilidad en Cooperativas, que ya desde el nombre, o sea, lo estuve discutiendo mucho con la editora, que quería poner contabilidad para cooperativas, Ujú. pero bueno, esa pequeña diferencia indica si la contabilidad la va a hacer el contador para una cooperativa o si la contabilidad se hace en la cooperativa conjuntamente con los cooperativistas, ¿no? Desde el nombre ya tiene ese enfoque que te decía antes, que está bueno que se trabaje conjuntamente los mismos temas, los asociados con los profesionales. Y antes o sea, más allá de que se llama contabilidad, antes de arrancar las cuestiones específicas contables, trabajé el abordaje de cuestiones más generales y más teóricas, Ujú. quizás de diferenciar los tipos de cooperativas, Claro, que muchas veces es algo que cuesta tanto en los profesionales como en los asociados. Eh, Como dice el spot, uno de cada dos o cada tres personas consumen cooperativas, con productos de cooperativas. Y yo me animaría a decir que todos conocen alguna cooperativa, todas claro, las personas del país conocen alguna cooperativa, pero conocen un tipo de cooperativa. claro. Entonces, si le aparece otro formato de cooperativa, generalmente la intentan adecuar a lo que conocen. O sea, si yo conozco cooperativa de trabajo, me aparece el Banco Credit Coop y trato de pensarlo más o menos como una cooperativa de trabajo y son completamente Son distintos. distintas, claro. Entonces, bueno, arranco con esa primera parte y, y después eh, no hablo bien de cómo hacer los asientos contables de la cooperativa, sino más cuestiones más teóricas o teórica práctica de un estado de evolución del patrimonio neto, cómo se hace diferente para las cooperativas, Ujú. eh, y bueno, y cooperativa por tipo de cooperativa, las cuestiones particulares contables que abarca, Claro. que las diferencias. Bueno, en realidad como hay muchos temas más, ¿no? Pero como un resumido, me parece que esas son las cosas más importantes. Y Fantástico. en cuanto a la otra pregunta que me decías del feedback, mira, en el área de los contadores Sí. eh, está teniendo una buena recepción como herramienta. eh, Incluso me acabo de enterar hace un mes que una especialización en la Facultad de Ciencias Económicas Sí.
de la UBA lo ha tomado como, si va, no es un libro como obligatorio, porque si no tienen que rearmar el programa, pero el profesor lo recomienda y lo toma, Lo porque incorporó. tiene algunas... ¿Cómo? Que lo incorporó, digamos, a la bibliografía. Claro, no oficialmente, porque si no tiene que reformar el programa, pero lo ha incorporado, y bueno, y es algo que parece que tiene una utilidad, que era algo que estaba faltando. Claro. Y en cuanto a los cooperativistas, no, también hace unos días estuve con gente de cooperatistas de Morón, que estuvimos charlando, que yo no los conocía, y me dijeron que tenían el libro, Ujú. y les estaba resultando muy útil para poder empezar a hablar con el contador, para poder discutir en el buen sentido, ¿no? Claro. Ellos tienen un concepto que se lo transmiten al contador, y el contador le dice, no es así. Y bueno, Claro. ¿cómo hacemos para discutírselo? ¿De dónde me puedo basar? ¿Qué argumentos, qué otro tipo de argumentos le puedo llevar al contador para que lo trabajemos, para trabajarlo? Y bueno, y quizás lo que me decían es que con el libro encontraron esos argumentos que ya sabían más o menos cómo era, que tenían, ellos estaban convencidos que era así, pero no sabían cómo explicárselo, Claro. o cómo sustentar o sea, su saber. Claro, claro, hay una cuestión que por ahí la dimos por supuesto, ni bien empezamos el programa y demás, y es que justamente las cooperativas, como por la normativa que tienen, como cualquier otra empresa, tienen que llevar adelante registros contables. Por eso necesitan sí o sí la intervención de un contador para, bueno, justamente poder hacer año a año sus asientos contables y que eso esté aprobado y demás, y eso después se tiene que aprobar por asamblea ordinaria corregime Fernando si nos estamos equivocando, pero sí o sí necesitan la participación de un contador o contadora para poder llevar adelante su actividad en términos formales. Entonces, es absolutamente importante que las cooperativas puedan contar justamente con estas transcripciones, con estas posibilidades de entendimiento y de manejo de la información contable para, bueno, no quedar en manos absolutas y ciegas, tal vez, por decirlo de alguna manera, de contadores que resuelvan sus asientos y sus actividades de manera independiente a la propia entidad, ¿no? Por eso en algún momento hablamos en algunas otras oportunidades de la soberanía de la información contable, ¿no? Sí, exactamente, porque, bueno, déjame completarte Por favor. algo. Después de los asientos contables, que se conocen como el libro diario, que se van llevando periódicamente, se arman los estados contables, que comúnmente se conocen como el balance. Y es Exacto. el balance, que yo lo pongo así entre comillas, el balance, porque ya tiene entidad propia, que es lo que se pone a votación en la asamblea. O sea, en la asamblea no se le muestran los asientos contables, sino que directamente estos estados contables o el balance. Exacto. Pero el tema es, ahí sí lo que vos decías de la soberanía de la información contable, es que quien tiene que hacer la contabilidad es la cooperativa. Claro. Quien firma es la cooperativa, es el consejo de administración. Y bueno, por lo general, si dentro de la cooperativa no hay una sección de contabilidad o una persona que sepa, le encarga la confección del estado contable, del balance, a un contador. El contador, lo que sí tiene que firmar él, es lo que llaman la auditoría. Claro. Revisar que ese estado contable, ese balance, representa, es más, ni siquiera nos jugamos mucho los contadores, representa razonablemente la actividad económica y financiera del ente, de la cooperativa en este caso. Entonces, la cooperativa podría hacer el balance y llevárselo al contador para que éste solamente haga la auditoría. Claro. Pero lo que pasa es que, bueno, como no todos tenemos que saber de todo, no todos saben de contabilidad,
se lo encargan al mismo contador que lo confeccione y lo audite. Exacto. Entonces, y ahí entra lo que vos decías. Si no sabemos absolutamente nada, caemos en las manos ciegamente en el contador o contadora que nos lo va a preparar, y no tenemos las herramientas para poder discutirle o poder plantearle algo que no nos gusta lo que hizo. Claro, claro, claro. Ahí está también, digo, esa posibilidad y esa apertura seguramente de los profesionales contadores, como de otros profesionales también, de poder articular saberes, ¿no? Como vos mismo decías, que están en la cooperativa, que tienen que ver con la propia experiencia, del desarrollo y el desempeño como empresas asociativas, y bueno, el vínculo y ahí el diálogo con los profesionales, y bueno, cómo encontrar ahí el punto de encuentro, y herramientas como las propuestas por vos seguramente ayudan a ese vínculo, ¿no? Sí, y poder también empezar a tener un lenguaje en común, ¿no? Porque a Exacto. veces pasa también un poco con el médico que te habla de cierta forma, que si vos no tenés el lenguaje médico, no sabés bien cómo responderle, cómo plantearle tus inquietudes. Claro, Bueno, acá también, si el contador te empieza a hablar de variaciones patrimoniales o de los asientos contables o cómo queda la evolución del patrimonio neto, eh, si que no sabes, el cooperativista tiene alguna idea, pero no sabe cómo representárselo en esos términos. claro. Dejás poner un ejemplo que muchas veces me ha pasado. Eh, las cooperativas de trabajo distribuyen sus excedentes en función al trabajo que cada asociado realizó. Pero también está ahí por la ley, por el artículo 42, diciendo que en las cooperativas no todos los excedentes son repartibles. Cuando hay operaciones con no asociados, esos excedentes no son repartibles. Bueno, en las cooperativas de trabajo, ¿cuáles son esos excedentes con no asociados? Porque muchas veces ha pasado que el profesional contable les dice, todos son excedentes con no asociados porque le vendemos a no asociados. Claro, Y los cooperativistas saben que si hay un excedente le corresponde se lo distribuyen en efectivo o lo pueden aportar a la cooperativa para capitalizarlo. Pero bueno, ¿cómo se explica esa situación? Que los excedentes con no asociados en cooperativa de trabajo son cuando las cooperativas tienen empleados en relación de dependencia, que hay casos muy puntuales en los que puede haber, sí, que por lo general me animaría a decir que más del 99% de las cooperativas no tienen excedentes, de cooperativas de trabajo, perdón, no exacto. tienen empleados en relación de dependencia, entonces gran parte de los excedentes son repartibles. Es un poco más complicado, pero bueno, no quiero dejarlo como una frase así, Está ¿no? bien. Pero gran parte de los excedentes son repartibles porque hay una tercera línea de excedentes no repartibles. Pero, pero bueno, esa discusión con el profesional contador, el cooperativista esto sabe que es así, pero a veces no tiene la herramienta de cómo explicárselo o algún libro que pueda, o Sí, sea, desde que lo tenga aclarar la desarrollado. idea, claro, Exactamente. claro. Bueno, entonces fantástico que aparezcan estas herramientas, que se puedan difundir y que, bueno, se dispongan de ellas a lo largo y ancho del país, ¿no? Porque eso también es parte de la producción que se hace en términos de libros, ¿no? Esa posibilidad de hacer circular los conocimientos y que lleguen a los distintos lugares, a los distintos, por ejemplo, consejos profesionales, y que también las cooperativas, por supuesto, puedan acceder como destinatarias prioritarias también, ¿no? Sí, Fernando Berguer, te agradecemos muchísimo la oportunidad de haber podido conversar con vos. Seguramente nosotros en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego tenemos la carrera de contador,
sería súper interesante, bueno, generar estas conversaciones también con los compañeros y compañeras que están estudiando, tanto como con los docentes, ¿no? Las y los docentes que se desempeñan allí para, bueno, pensar también cómo se incorporan estos temas a la currícula, cómo los futuros y futuras profesionales están pensando a la economía social como una parte también integrante e importante de la economía en general, ¿no? Te agradecemos muchísimo, seguramente nos volveremos a comunicar en lo que resta del año desde este programa y bueno, te mandamos un saludo muy grande. Bueno, muchas gracias, saludos para todos, gracias por el espacio y bueno, ustedes tienen mi contacto y sí, lo que se pueda colaborar desde acá, estaré contento de poder trabajar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias Fernando, te mandamos un saludo, que estés muy bien y hasta la próxima. Saludos y besos. Ahí nos despedíamos de Fernando Bergier, contador de la Universidad Nacional de Buenos Aires, trabajador del INAES también, que ha desarrollado un libro que se titula Contabilidad en Cooperativas, desde esta perspectiva de pensar que la contabilidad tiene que ser una materia discutible tanto adentro de las cooperativas como desde la formación de contadores, y sobre esos contenidos estuvimos hablando en lo que va de este bloque y de este programa. Lo que nos une. Los qué y los quiénes de la economía social y solidaria.